La diabetes es una enfermedad del azúcar en sangre, es una enfermedad grave que está atacando a más de 400 millones de personas a nivel mundial, que en el presupuesto a nivel mundial es más de 160.000 millones de dólares, por lo cual además tiene un gasto grande en la morbimortalidad, que es la enfermedad en sí, sus costos, sus gastos, el ausentismo laboral, las secuelas de la enfermedad, que son muchísimas, porque es una enfermedad metabólica que ataca a todo el cuerpo, no perdona a nada, desde la piel, los ojos, los riñones, el corazón, el sistema cardiovascular cerebral y los miembros inferiores sobre todo, y el ojo, que es por donde entra la vida, en el cual uno ve todo, y es lo que nos hace, por ejemplo, nos da más ganas de vivir a veces, y es uno de los órganos que más afectado está en la diabetes. Uh-huh. La diabetes es el aumento de glucosa en sangre, y el aumento de glucosa en sangre lo que produce es una irritación de las arterias y las venas, que después determina enfermedades que son graves, como ser la glomerulopatía diabética, la polineuropatía diabética, la retinopatía diabética y los infartos silentes y los ACV, y entre otros. Uh-huh. Bueno, doctor, ¿cuál es, digamos, la principal causa del hecho de contraer diabetes? ¿Cuáles son? La diabetes tenemos dos tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la no prevenible, o sea, le puede pasar a cualquiera menor de 30 años por una virosis, alguna enfermedad que sea autoinmune, que ataque el páncreas, porque el páncreas es el lugar, hay una zona que se llama islotes de Langerhans o Langerhans también dicen, que están las células beta, y esas células son las productoras de la insulina. Y en el tipo 1, que generalmente es infanto-juvenil, se da por alguna enfermedad y produce una forma rápida y no prevenible. Se está haciendo todos los estudios posibles, pero no hay una posibilidad de prevenir eso, ¿sí? La diabetes tipo 1 sucede en el 5 al 10% de los casos nada más, y es siempre insulino dependiente. Tiene los síntomas agudos, como ser la polidipsia, que es la gana de tomar agua, la polifagia, hambre, y la poliuria, la gana de hacer pis. Pero es repentina, no es como la diabetes tipo 2, que se da en las personas mayores de 40 años. Ahí sí hay un antecedente hereditario, ahí sí puede haber obesidad, ahí sí hay otros factores como ser el sedentarismo, la mala alimentación, la alimentación con ácidos grasos no saturados, con azúcares simples, que están en las gaseosas o en los caramelos, en los dulces. Y bueno, entonces tenemos que diferenciar bien el tipo 1, que es el insulino dependiente, que es rápido, que actúa generalmente y es dañino en los infantos juveniles y se puede producir hasta los 30 años en cualquier etapa de la vida. Después de los 30, desde los 40 en adelante, suele suceder la diabetes del adulto o tipo 2. También está el tipo MODY, que es una mezcla de los dos. Y por último, la diabetes gestacional, la diabetes que se da durante el embarazo a las madres, durante el embarazo. Entonces, ¿cómo debemos prevenir? La tipo 1 no hay forma, pero la tipo 2 sí. La tipo 2 se previene haciendo ejercicios, comiendo una dieta saludable y equilibrada, ¿sí? Controlándose. Si uno tiene antecedente familiar de diabetes, hay que controlarse, por más que estemos bien, que seamos delgados o estemos bien físicamente, tenemos que controlarnos de vez en cuando, y es un simple pinchazo en el dedo y sabés cuál es tu nivel. Los niveles normales son de 70 a 110, pero 2 tomas de más de 126 ya puede ser considerado una diabetes en ayuna, por ejemplo, la toma. También se hace la hemoglobina glicosilada, que fue algo muy importante, el descubrimiento de la hemoglobina glicosilada, que es cómo medir
tu historial de glucemia en sangre. Si hay una regla en Estados Unidos, se puso la regla del 7, acá ya se bajó un poquito más, que es la regla del 6, que es si la hemoglobina glicosilada está por debajo de 7, uno estuvo bien, y si está por encima de 7, sos de riesgo. Entonces, la diabetes es una enfermedad metabólica que produce deterioro en los vasos, y por lo cual, al producir deterioro en los vasos, produce deterioro en todo el cuerpo. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son los alimentos que debemos evitar de comer, ¿no? Que calculo que serán varios, si es que no queremos contraer diabetes. No, bueno, ahí está, la dieta siempre tiene que ser mixta, variada y equilibrada. ¿Qué significa? Si yo soy de consumir gaseosa, puedo consumir una gaseosa por semana, está bien, pero una gaseosa todos los días ya no. El consumo de azúcar es simple, caramelos, terrones de azúcar, lo que tienen es que de golpe produce un aumento de la glucemia, por lo cual los azúcares simples están prohibidos en las personas que tengan diabetes, y en esas personas se puede usar edulcorantes. En cambio, se puede consumir los azúcares complejos, como ser almidón, como ser harina, arroz, fideo, ¿sí? Pero no en frituras, ¿sí? Uh-huh. Puede ser una preparación de pasta, usar batata, mandioca, arroz. Se puede usar en caso de que el diabético esté controlado. Siempre lo importante es controlar la glucemia. ¿Cómo se controla la glucemia? En caso del diabetes tipo 1, que hablamos del infanto juvenil, es el uso insulina de por vida. Lamentablemente es así. Ahora ya hay graduadores de insulina en el cual se coloca en el cuerpo y la insulina se va liberando acorde a la necesidad. Nosotros todavía, las personas comunes, podemos llegar al programa de diabetes, que es un programa nacional y provincial, en el cual uno se anota y tiene la medicación gratuita, ¿sí? Las lapiceras de insulina, y también se tiene la medicación como ser la metformina y la glibenclamida, que son de uso común. Bueno, ¿qué pasa, doctor, si la persona que ya sabe que tiene diabetes no se cuida? Exactamente, podemos llegar a las polineuropatías en distintos órganos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Puede empezar en los riñones, en el ojo, en los miembros inferiores. ¿Qué significa? El azúcar se acumula tanto que irrita las arterias y tapa los pequeños vasos. ¿Cómo tapa? Al irritar las paredes de los vasos periféricos, uno empieza a perder la sensibilidad de los ciertos órganos. Por ejemplo, el miembro inferior, los diabéticos suelen cortarse y no se dan cuenta. Se infectan y después pueden cortarse el dedo, hay que sacarle el dedo, después hay que sacarle parte del pie, y de última ya a veces pierden las piernas. ¿Por qué? Porque los pequeños vasos van ensuciándose con azúcar, van lastimándose con azúcar. Entonces, ¿qué produce? Produce los trombos, y esos trombos producen el taponaje de las pequeñas arterias y después de las grandes arterias ya. Entonces, ahí es que cuando uno dice, el fulano perdió la pierna por la diabetes, es porque esa diabetes estuvo descompensada. También pueden sufrir infartos llamados silentes, porque al atacar no solo a la arteria, ataca también a los nervios, se pierde sensibilidad. El diabético, en chiste dicen, es una persona dulce e insensible. ¿Por qué? Porque tiene azúcar en sangre, y el azúcar en sangre lastima las arterias y las venas y los pequeños vasos, y produce infartos silentes. ¿Qué significa? No le duele el pecho como le duele a una persona que por ahí no tiene diabetes. Entonces, el infarto de esas personas se llaman infartos silentes. Llegan a la guardia descompensados, no saben por qué es, no saben que son diabéticos, y cuando uno se entera, esa persona tuvo un infarto por la diabetes que causó un daño vascular.
también está la retinopatía diabética. La retinopatía diabética se produce a través de la microcirculación del ojo, que no llega bien la circulación a las retinas y hay un desprendimiento de retina. Esa persona deja de ver porque los vasos sanguíneos no llevan los nutrientes a la retina, por lo cual se produce la retinopatía diabética. También los riñones. Los riñones son una de las cosas que se lastiman, que son por la glomerulopatía diabética. ¿Qué significa? Duele un montón los riñones, pero ellos no se enteran. Se enteran cuando hacen un análisis de orina y están haciendo pis de tipo proteico, ya empieza a perder elementos figurados. ¿Cómo yo me doy cuenta que soy un diabético? Cuando empiezo con sed, ganas de hacer pis, ganas de comer. ¿Y por qué pasa esto? Porque el azúcar entra al cuerpo, entra a las arterias, pero no puede ir a los tejidos. Y mi cerebro me dice, che, tengo hambre. Entonces vos comés más porque tu cuerpo te pide, pero tu cuerpo tiene glucosa. Es como ir al centro de Posadas o a Encarnación sin plata. Hay para nutrirse de lo que vos querés, pero no podés comprarlo. Eso pasa con nuestro organismo. Tenemos el azúcar, pero al no tener la llave o la plata para comprar, que es la insulina, no entra a los tejidos y empieza a lastimar las venas y las arterias, y eso produce un deterioro, y ese deterioro se va aumentando, por ejemplo, si soy hipertenso. ¿Y por qué produce polidipsia, o sea, la sed? Porque mi cuerpo, el azúcar es osmóticamente activo. ¿Qué significa eso? Cuando vos pones azúcar en un lugar y pones agua cerca y le acercás el agua, vas a ver que el azúcar chupa todo el agua. Ajá. Entonces, al haber azúcar dentro de nuestras arterias y venas, nos saca el azúcar del agua del cuerpo. Y al haber aumento de líquido vascular, tu cuerpo empieza a tener sed y tu riñón empieza a trabajar y a sacar el agua del cuerpo. Y en esa filtración el azúcar empieza a pegarse en los glomérulos renales. Y entonces produce lo que se llama la glomerulopatía diabética. Y ahí ya es una persona muy descompensada que puede llegar a ir a una diálisis, que es grave. Por eso las personas creen que la diabetes se cura. La diabetes no se cura, la diabetes se trata, como la hipertensión. Son enfermedades que tenemos las armas para vivir hasta lo que el cuerpo diga, pero tenemos que someternos a la presencia de un especialista o un médico para que nos controle y nos cuide.